en sí. Entonces, fíjense ustedes, acá habla de voltímetros y amperímetros, porque de cuadro móvil, de este tipo de instrumentos, los podemos tener ya sea en voltímetros y amperímetros. Bien, estos voltímetros, bueno, tienen una resistencia muy elevada, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso? Que para que un instrumento tenga una calidad, sea muy buena, excelente, el instrumento debería tener una resistencia, en el caso del voltímetro, de una elevada resistencia mayor a 20.000 ohms. Eso le daba la precisión como voltímetro, ¿sí? Justamente por esa elevada resistencia, por tener una caída de tensión muy baja en el momento a colocar el instrumento sobre los bornes de alimentación o la carga. Bien, entonces, pero para lograr eso en el instrumento este voltímetro y más de cuadro móvil, el alambre debía ser muy fino y tener muchísimas vueltas justamente para lograr una elevada resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Como voltímetro, muy bien, pero como amperímetro, ese bobinado tan fino, ¿sí? Prácticamente un pelo, un cabello, yo no puedo, imagínense que habíamos visto la clase pasada que el instrumento amperímetro se colocaba en serie con la carga. Entonces imagínense que el amperímetro de cuadro móvil, ¿sí? Al tener un alambre en su bobinado de cuadro tan finito, el instrumento colocado en serie con la carga, una corriente elevada me dañaría el instrumento, ¿sí? Es por eso que este tipo de amperímetros de cuadro móvil, ellos van por lo general y casi siempre instalado con una resistencia en serie, como ven la figura. Fíjense, acá tenemos tres figuras: un voltímetro colocado en paralelo, ¿sí? Colocado en paralelo con los conductores de alimentación. Luego tenemos el gráfico del medio, donde ya el voltímetro ya tiene una resistencia en serie con el instrumento. Y luego el tercer gráfico, el de la derecha que ustedes ven, fíjense que el voltímetro, en este caso el de cuadro móvil, está aislado porque está realizando una medición con un transformador, ¿sí? Un transformador de medición, que puede ser un transformador donde justamente también aplica el principio de electromagnetismo. Fíjense que tiene un bobinado primario, ¿sí? Que va conectado a la línea, a los conductores de alimentación. Allí se genera un campo magnético que induce en el bobinado secundario, que es del cual el instrumento toma la tensión, en este caso, de medición, ¿sí? La medición más segura, en este caso, es la que tenemos a nuestra derecha, con el transformador de medición, porque el instrumento está totalmente aislado, ¿sí? De la tensión de alimentación, en este caso, o de elevadas tensiones y corrientes que puedan circular por los conductores de alimentación. Y en el segundo caso, que es el gráfico del medio, tenemos una resistencia en serie con el instrumento, que por lo que venimos estudiando, que hemos estudiado circuito serie y circuito paralelo, les pregunto a ustedes, Nelson y Roy, que están juntos, yo coloco esta resistencia, que si la lograron ver ya o ubicar en el gráfico, esa resistencia está, ¿sí? En serie, si lo pueden ver, con el instrumento voltímetro en este caso, ¿sí? Esa resistencia, ¿sí? Colocada en esa posición como está, ¿qué creen ustedes que está realizando allí? ¿Sí? ¿Para qué está colocada esa resistencia allí? Más que recién ya hemos hablado de que es para proteger al instrumento, pero hablando un poco de lo que hemos estudiado hasta ahora con ley de Ohm y ley de Kirchhoff, ¿qué pasaría con la resistencia ahí? ¿De qué jugaría esa resistencia con respecto al instrumento? Nelson, Roy, estamos ahí atentos al chat.
Juan Merlo. A ver, Juan Merlo dice, genera una caída de tensión y al ser de un valor conocido. Bien, sí, genera una caída de tensión, pero justamente en realidad lo que quiere es limitar la corriente, ¿sí? Lo que está haciendo esa resistencia allí es limitar el paso de corriente hacia el bobinado del instrumento. ¿Se entendió, Nelson? Bien, perfecto. Ahí se sumó el compañero 329.500. Lo tenemos en Villarreal, ¿no? Luis Vega. ¿Luis Vega? Sí. Bueno, Luis Vega. Adelante nomás. Buenas tardes, Rolando también está en el chat. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces dijimos que la resistencia en serie con el instrumento como figura en el gráfico del medio está limitando la corriente que pudiera pasar por el instrumento. Porque, vuelvo a repetir, el instrumento este de cuadro móvil tiene un bobinado en la bobinita de cuadro, esa que habíamos visto en el gráfico, un alambre muy, muy delgado, en donde puedo medir corrientes directamente como figura en el primer gráfico de la izquierda, pero son corrientes muy pequeñas, ¿sí? No llegan al orden de 1 amper y quizás bastante menos, ¿sí? Pero claro, en el instrumento que ustedes están viendo en el gráfico, que suele ser de panel o puerta de instrumento, ya sea de tableros generales o tableros seccionales, quizás la corriente va a ser mucho mayor a 1 amper. Entonces, en ese caso es donde el instrumento suele venir ya en el prospecto del instrumento cuál es la resistencia que tengo que asignar, la resistencia en serie que tengo que colocar con el instrumento, qué valor resistivo necesito allí según las corrientes máximas que va a medir este instrumento. Bien, y luego ya tenemos, ¿se entendió eso, no? Juan Merlo, el otro compañero Luis Vega, que recién ingresa al chat, acá a la sala virtual. Perfecto. Bien. Y el tercer sistema de medición que tenemos aquí en el gráfico, que ya recién se los nombré, que es por un transformador, ¿sí? Esa es la medición más segura que tenemos, ya sea porque está aislado el instrumento. Primero porque está aislado de la línea principal, ¿sí? Entonces está haciendo una medición sobre el secundario del transformador, pero que está aislado galvánicamente. Entonces mucho más seguridad en el caso de la manipulación del instrumento, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar, ¿sí? Les voy a mostrar, para quizá al que no lo ha visto físicamente, cuál es el transformador de medición. Es muy parecido justamente a lo que sería la pinza amperométrica, nada más que la pinza amperométrica, como ya hemos visto, el núcleo del transformador tiene la posibilidad de abrirse para uno colocar allí en el interior el conductor a medir, ¿sí? En cambio, cuando yo ya tengo una medición estática, digo estática una medición que va a estar siempre allí colocado el instrumento, no como la pinza amperométrica que podemos estar midiendo en diferentes puntos y no solamente en ese lugar físico. Ahora, en el caso de los tableros, que ya tienen en su puerta colocados los instrumentos de medición, ya son mediciones del tipo directas, ¿sí? Y estáticas porque están siempre allí y eso no va a moverse de allí. Entonces, en ese caso, ¿sí? En ese caso, se instalan unos transformadores que yo les voy a mostrar ahora. Díganme si ahí ustedes me pueden ver en pantalla completa, ¿sí? Les voy a mostrar este transformador, ¿sí? Esto internamente justamente está hecho con láminas de silicio como un transformador,
¿sí? Las mismas características, pero cerrado, ¿sí? Entonces, este sistema de medición, este transformador, va colocado por aquí, va el conductor, ¿sí? Va instalado el conductor y esto va colocado de forma fija sobre el conductor. Un solo conductor, como ya hemos visto en medición con pinza amperométrica. Aquí coloco un solo conductor porque voy a medir un solo sentido de la corriente, ¿sí? Y aquí tiene su descripción. Este tiene una corriente nominal de 200 amperes, ¿sí? Y luego tienen algunos otros datos más que pueden ser también para instrumentos del tipo digitales, donde hay que corregir ciertos valores con algunos coeficientes que allí dice, ¿sí? Dice que tiene una máxima tensión de aislación de 3 kilovoltios, pero su tensión, ¿sí? Su tensión de trabajo máxima es de 0,5 kilovoltios, ¿sí? Esa es la tensión máxima, o sea que tranquilamente este dispositivo lo podemos instalar en conductores para instalaciones del tipo trifásicas, ¿sí? Lo hay de diferentes formatos, pero prácticamente son todos, ¿sí? Son todos muy parecidos. Hay algunos que ya vienen completos, como con otro sistema, como otra parte que se va dosando esta bobina, ¿sí? Pero lo común es encontrarlos así, ¿sí? Colocados así, salen de aquí, de estos bornes, salen los cables que se dirigen al instrumento para ver qué medición realizó el transformador, qué relación de medición ha realizado, ¿sí? ¿Quedó claro? Juan Merlo, Nelson. Bien, vamos a seguir, vamos a ir a la próxima, a la siguiente hoja del manual, ¿sí? Donde allí tenemos ya el amperímetro, y acá está un poco lo que yo les expliqué anteriormente, ¿no? Está el amperímetro de cuadro, ¿sí? Bien, donde, bueno, ahí le explico un poco que la corriente siempre que sea de poca intensidad, ¿sí? Por lo que trabajan con resistencias en paralelo o bobinas de cuadro. Bien, fíjense aquí, tenemos el amperímetro, un cuadro comparativo parecido al que vimos anteriormente. Tenemos el amperímetro con el instrumento en serie, ¿sí? Si pueden ver el primer gráfico de la izquierda, está el instrumento colocado en serie en uno de los conductores, como ya hemos venido hablando anteriormente, y este instrumento colocado así en serie, vuelvo a repetir, es un poco lo que hablé recién, es para medir corrientes muy pequeñas, ¿sí? Porque allí vamos a hacer pasar toda la corriente por el instrumento. Vamos a hacer pasar toda la corriente por el alambre del bobinado que está formando el cuadro de la bobina, ¿sí? Por eso es que es una corriente muy pequeña y está medio inseguro el instrumento a que cualquier pico de corriente, este alambre, este cabello de cobre tan fino, resulte siendo un fusible y terminamos por romper el instrumento. Bien. Y bueno, en el segundo gráfico ya tenemos, fíjense, un símbolo ahí, ese símbolo es el símbolo del shunt. ¿Qué es lo que es el shunt? Es una resistencia, ¿sí? Una resistencia muy gruesa por la cantidad, un alambre muy grueso por la cantidad de corriente que por allí debe pasar y tiene un valor de resistencia conocido. ¿Por qué el fabricante tiene que colocar aquí un valor
conocido de Shunt, porque mediante lo que sería la ley de Ohm o la caída de tensión, como hemos visto en la clase pasada, si el conductor tiene 0 ohm y de repente yo intercalo este símbolo que ven ustedes, que físicamente yo estaría colocando ahora allí un alambre que se llama shunt, que puede tener una resistencia de muy bajo valor, pero puede ser de 1 ohm, de 0,1, de 0,01 ohm, y allí va a producir una caída de tensión. Creo que la clase pasada lo vimos, que qué pasaba si yo aquí colocaba un shunt de 1 ohm, ¿sí? Al yo colocar un shunt de 1 ohm y estar midiendo sobre una línea de alimentación de 220 voltios, ¿sí? Era tan simple como que aplicaba la ley de Ohm, donde la corriente era directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Y qué quiero decir con eso? Que si aquí están pasando 220 voltios, ¿sí? Y yo tengo un shunt, ¿sí? De 1 ohm, pues bien, yo estaría midiendo allí con un instrumento o con un voltímetro, y quiere decir que si estaría midiendo 220 voltios, es porque en realidad están circulando 220 amperes por ese shunt. Hablando de valores muy grandes, ¿no? Pero para que se imaginen que si tienen que pasar 220 voltios, perdón, 200 amperes de corriente por ese conductor, es por eso que aquí en la figura un poquito más abajo, ¿sí? En la figura 16, fíjense los shunt que tenemos para montar en diferentes tipos de medición, ¿sí? Fíjense que tienen dos tornillos con tuerca, es un sistema bien robusto, ¿sí? Todo de cobre, como suelen ser en los tableros de principales o seccionales donde hay mucha corriente, como pueden ser del tipo industrial. Y justamente como uno utiliza para todo ese conexionado las barras de cobre, bien, por allí podemos encontrar estos dispositivos, ¿sí? Donde fíjense que ya no es una barra, sino que le ponen ya secciones más pequeñas justamente para lograr una resistencia. Pero lo importante es que el valor de resistencia sea de un valor conocido. Y tiene que ser conocido por justamente lo que yo les dije. Recién les dije que el shunt podía ser de 1 ohm, pero podría ser de un valor mucho menor para que no genere una alta resistencia con respecto a la carga. Recuerden que los conductores están solamente para transportar los famosos electrones y que vayan a hacer su trabajo en la carga. Cuando digo la carga, puede ser un motor, una resistencia calefactora, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense ustedes que si un shunt tendría un valor un poco elevado, de valor óhmico resistivo elevado en el conductor, generaría un extremo freno al paso de los electrones, eso se va a ver transferido en calor y eso no es bueno para el circuito eléctrico. Por eso el shunt va a ser de un valor bastante inferior, pero lo importante es que es un valor conocido para que el instrumento pueda hacer la relación y de allí calcular qué valor de corriente está pasando por ese shunt. Bien, ¿cómo venimos hasta ahí? Nelson, Juan, Edgar Núñez, buenas tardes, que lo veo que ha ingresado al aula. Bien, bueno, eso con respecto al shunt. Luego tenemos el tercer gráfico aquí a la derecha, donde tenemos el principio de electromagnetismo con el transformador que acabamos de ver recién. Fíjense que tenemos una bobina, ¿sí? Puesta sobre el conductor
una bobina como esta, como la que mostramos recién, puesta sobre el conductor a medir, ¿sí? Y de allí se va a inducir, recuerden que cuanto más corriente circule por el conductor, más grande va a ser su campo magnético. Por ende, si más grande va a ser su campo magnético, y vamos a la ley de inducción magnética que hemos visto en las clases anteriores, va a ser mayor la inducción magnética sobre la bobina, ¿sí? Y por ende esta bobina, ¿qué va a tener aquí en sus terminales? ¿Sí? ¿Qué va a tener? ¿Qué vamos a obtener aquí en los terminales de esta bobina? ¿Sí? Si aquí es mayor el campo magnético del conductor que está circulando por aquí, ¿sí? Que está pasando por aquí, el campo magnético que circunda ese conductor es mucho más grande y por ende se induce un mayor campo magnético en esta bobina, generando aquí una mayor tensión de alimentación. ¿Bien? Ahora, muchos me pueden decir, profe, pero usted está diciendo que aquí vamos a medir tensión. Si estábamos hablando de amperímetro. Bien, pero no importa porque yo al voltímetro lo puedo utilizar también como un amperímetro. Solamente que cambia la forma en que lo conecto. Digo, hablando del analógico para que se entienda, de que si yo coloco un instrumento analógico como este, ¿sí? Un amperímetro, y quiero medir la corriente que está circulando, pero la estoy midiendo a través de este transformador me va a generar una tensión aquí, ¿sí? Entonces puedo utilizar un instrumento también conociendo la relación de transformación que tiene esto, y de esa forma medir indirectamente la corriente que está pasando por el instrumento. Bien, Edgar, que recién ingresa, voy manejando, dice, o sea, nos va viendo en forma online por el centro de Córdoba. Esto es más o menos como en la época que se transmitía con Banda Ciudadana. Bueno, ¿quedó claro ese concepto? Ahora vamos a volver nuevamente al manual. ¿Qué pasó? Ah, se me fue el... Bien. Bueno, página 28, vamos a ir a la página 29. ¿Cómo venimos, Luis Vega? Luis Vega, Núñez, Juan Merlo, Nelson. Algo así, dice Edgar. Claro, como los equipos de radio que tenían en aquella época. Ahora ya es UHF o ya no se usa más ni el UHF, hoy ya es todos estos sistemas de telefonía móvil. Bien, bueno, me alegro, Luis, entonces. Bueno, luego tenemos, a ver si aquí lo tengo para después mostrárselo, si ya ustedes lo han visto, pero vamos a ir al voltímetro de hierro móvil, ¿sí? Generalmente este instrumento, ¿sí? Es diferente obviamente al que hemos visto recién, al de 4, ¿sí? Porque generalmente este de hierro móvil
no necesita resistencia en serie, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el bobinado de este caso del hierro móvil ya es un alambre de mayores dimensiones, de mayor sección, ¿sí? Entonces el instrumento ya puede estar preparado para soportar esa corriente, pero sucede que es importante por ahí tener un pulsador como tiene este, en este caso, o una llave selectora como la que ven en el gráfico de la página 29. Fíjense que, ¿por qué? Por una cuestión de que, claro, el instrumento puede llegar a, a generar un cortocircuito o generan una resistencia un poco baja, porque hablamos ya de un conductor mucho más grueso, no un filamento tan delgado como el anterior. Entonces representa o puede tener cierta temperatura porque ya representa una resistencia baja para el circuito, ¿sí? Entonces tienen el agregado de un pulsador sobre el instrumento o una perilla selectora donde uno va seleccionando el voltímetro según la fase que está midiendo y luego ponerlo en posición cero y el instrumento queda como lo ven aquí en el gráfico en cero. Bien. Dice, por lo general el voltímetro se coloca siempre con un interruptor para tenerlo desconectado la mayor parte del tiempo, porque justamente si no, vuelvo a repetir, el instrumento queda representando una pequeña carga, la bobina ya es mucho más gruesa, puede levantar temperatura y en realidad vamos y pulsamos cuando nosotros nos hace falta realizar o ver la medición en ese instante. ¿Sí? Aquí en la página 30, si no me equivoco, ¿sí? En la página 30, ¿sí? Ahí tenemos el amperímetro, es el mismo principio también, fíjense que ahí lo dice, se construyen con un hilo muy grueso, capaz de soportar hasta un 300% la intensidad máxima permitida. No necesitan protección, se conectan permanentemente uno por cada fase, ¿bien? Pero fíjense una cosa, eso es con respecto al amperímetro porque lo vamos a conectar en serie, ¿sí? Al instrumento, lo vamos a conectar en serie con la carga. Pero recién cuando yo le dije el voltímetro va a estar conectado en paralelo, ¿sí? A los conductores de alimentación. Y como el instrumento dijimos que tiene una bobina de alambre un poco grueso, ¿sí? Entonces puede llegar a generar una baja resistencia y ante un cortocircuito hacer un cortocircuito en la línea, por eso lleva un fusible o algún dispositivo de protección para este caso, ¿sí? Aquí tenemos el amperímetro de hierro móvil, uno conectado en una de las fases, ¿sí? En un circuito monofásico. Luego un amperímetro colocado en una de las fases de un sistema trifásico. Y aquí tenemos ya un amperímetro por fase colocado en cada conductor del sistema trifásico. Bien, este instrumento puede ir conectado, vuelvo a repetir, en series en cada conductor sin protección alguna, a diferencia del de cuadro. Bien, quedó claro los conceptos, la diferencia entre un instrumento y el otro.
Bueno, antes de pasar a los instrumentos del tipo electrodinámico, vamos a ver, vamos a aplicar un poco lo que venimos estudiando hasta ahora, eh, que ya hemos visto leyes, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, ¿sí? Vamos a calcular el valor de un shunt con respecto al instrumento. Y vamos a ver, dice, por ejemplo, un amperímetro, dice, mide una intensidad máxima de 5 amperes, ¿sí? Con una caída de tensión de 300 milivoltios, ¿sí? ¿Cuál sería la resistencia que está ofreciendo al paso de la corriente ese shunt que tiene interno el instrumento, con una corriente de 5 amperes? Sí, repito, Nelson. El amperímetro tiene un shunt interno y queremos saber de qué valor es ese shunt. Entonces el amperímetro, para una escala máxima de 5 amperes, ¿sí?, tiene una caída de tensión de 300 milivoltios. ¿Cuál sería la resistencia que está ofreciendo ese shunt al paso de la corriente? Y lo ponen ahí en el chat, a ver si participamos todos. Núñez, bueno, viene manejando, va a tener que sacar los cálculos mentalmente. Y después tenemos Nelson y Roy que están juntos, así que entre los dos podemos calcular y ver cuánto es el valor. Y después tenemos a Luis Vega. 5 amperes tenemos la escala máxima de medición en ese instrumento, ¿sí? Y tiene una caída de tensión de 300 milivoltios, ¿sí? Okay. Bien, a ver, Nelson y Roy dice 0,006 ohm. Juan Merlo dice 6 ohm. Bueno, ¿y quién da más? Y el otro compañero, Luis Vega, ¿cuánto le dio el cálculo? Nelson y Juan Merlo, revisen por favor el valor, el tema de la coma, porque están en un problema ahí. Juan Merlo, 6 ohm no puede ser, porque estamos hablando de que son 300 milivoltios, o sea, 0,3 voltios. ¿Sí? Bien, Nelson. Ahí corrigió Nelson. 0,06 ohm. Bien, Juan Merlo pudo hacer nuevamente el cálculo para ver, corregir ese error. Vega Luis, se me perdió Vega Luis. ¿Dónde anda Vega Luis? No sé, no contesta. ¿Qué pasó, Vega Luis? Hay que aplicar ahí la ley de Ohm. ¿Has visto la ley de Ohm en las primeras clases cuando estaban con el profe Rolando Pereira?
habían visto ley de Ohm, luego muy poco de ley de Kirchhoff, volvimos a verlo en la clase pasada, circuito serie paralelo, y todo el tiempo aplicamos la ley de Ohm, donde es la corriente, te lo voy a anotar ahí, es igual a la tensión sobre la resistencia. De allí que es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Y hablo de proporción porque si la resistencia aumenta en una proporción de 5 veces, la corriente va a disminuir 5 veces. ¿Sí? Entonces, dándote la fórmula ahí, Luis, si podrías hacer el cálculo que propusimos recién, donde teníamos de corriente de escala del instrumento 5 amperes y teníamos una tensión, una caída de tensión en ese shunt, en esa resistencia de 300 milivoltios. 300 milivoltios son 300 milivoltios es igual a 0,3 voltios. Bien, ¿pudiste calcularla, Luis, a la resistencia? ¿Cómo despejarías de la fórmula que te di en el chat? Bien, Luis. 0,06, ¿qué? ¿Cuál es la unidad de medida de ese resultado que obtuviste ahí? Bien, muy bien. Bueno, Luis, perfecto. Entonces los otros compañeros ya también lo han hecho. Así que bueno, vamos a continuar. Vamos a ir a lo que es, habíamos visto el principio de funcionamiento de este tipo de instrumentos que eran electrodinámicos, ¿sí? Estos instrumentos, recuerden que a diferencia de los otros, teníamos dos bobinas fijas, ¿sí? Que generaban un campo magnético y en el interior de ese campo magnético se encontraba la bobina, ¿sí? Que está hermanada o adosada a lo que es la aguja del instrumento. Entonces, por lo que ya conocemos, este fenómeno de atracción y repulsión entre dos imanes, bueno, aquí tenemos dos campos magnéticos, uno que es estático, ¿sí? Que son las bobinas estáticas, y el que se encuentra en el centro, que va a ser de parte dinámica, el que va a realizar el movimiento de la aguja en el instrumento, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí el voltímetro tenemos una bobina móvil, una bobina fija, eso es lo que ya más o menos vimos la, la clase pasada. La bobina móvil se coloca en serie, ¿sí? Fíjense el gráfico, la bobina móvil está en serie con las bobinas fijas. Digo las porque pueden ser las o pueden ser una sola. Y además añaden una resistencia que juega el papel importante que jugaba en el otro instrumento de cuadro.
de limitar la corriente, porque estos bobinados son realizados en alambre de cobre de muy fina sección y por ende necesita una resistencia que limite la corriente, el paso de la corriente, para que no se nos quemen las bobinas del instrumento. ¿Bien? Ese con respecto al voltímetro electrodinámico, ¿bien? Pero fíjense esa diferencia con el amperímetro electrodinámico, ¿sí? El amperímetro, fíjense que la colocación de las bobinas es exactamente la misma. Disponemos de una bobina fija, una bobina móvil, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos aquí en la bobina móvil? En paralelo con la bobina móvil. Lo que venimos estudiando hasta ahora, el famoso shunt, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer circular la corriente de B a A o de A a B por la bobina fija y necesitamos, ¿sí?, obtener la caída de tensión en el shunt que va a generar esa caída de tensión un pequeño campo electromagnético en la bobina móvil y va a realizar dicho movimiento la aguja. Bien, quedó claro los conceptos en voltímetro y amperímetro porque ya luego vamos a ver lo que es un batímetro y un cofímetro. Y ya tenemos aplicado casi todo lo que venimos viendo hasta ahora en esos instrumentos, ¿sí? Con respecto a lo que es el principio electrodinámico, ¿sí? Luis Vega, Juan Merlo, Núñez, Nelson, ¿quedó claro el funcionamiento? ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, vamos a continuar. Luis Vega, Nelson y Roy, ¿dónde andan? Se me perdieron Nelson y Roy, ¿están ahí presentes? Bien, acá tenemos batímetros electrodinámicos. Bueno, muy bien, Nelson. Ahora vamos a entrar a lo que es el batímetro, la unidad de medida de la potencia, que es el watt, ¿sí? Y como habíamos visto la clase pasada, le pregunto a ustedes más bien, ¿a qué era igual la potencia? La potencia eléctrica, ¿a qué era igual? ¿Sí? Así entendemos un poco por dónde viajan estas magnitudes en este instrumento y de qué forma para realizar la medición. Nelson, ¿cuál era la fórmula? Juan Merlo, volt por ampere. O sea, la magnitud es tensión eléctrica por corriente eléctrica, ¿sí? Nos da la unidad de medida de potencia watts, ¿sí? O sea que es un producto de la tensión con la corriente, ¿sí? Entonces quiere decir que un batímetro va a tener que realizar la medición de estas magnitudes, de estas dos magnitudes, para poder representarlas en el instrumento. Entonces, si ustedes logran ver página 20, no, página, ya les digo, página 31 del apunte, ¿sí? Pueden ver ahí arriba en el gráfico, fíjense la disposición de las bobinas, es ni más ni menos lo que venimos estudiando hasta ahora, ya sea en el voltímetro o el amperímetro. Pero claro, ahora yo tengo dos magnitudes, ¿sí? Una de corriente y una de tensión.
y yo les pregunto a ustedes en un circuito eléctrico, sea industrial, domiciliario, ¿cuál es la magnitud que se mantiene constante como valor? ¿Cuál es la magnitud que se mantiene constante y cuál es la magnitud que va a variar todo el tiempo con respecto a la carga? Nelson dice la resistencia. Y todavía no hablamos de la resistencia aquí porque estábamos hablando de las magnitudes que intervienen en la potencia, ¿sí? Para desarrollar potencia eléctrica son las dos magnitudes que habíamos nombrado anteriormente, la corriente y la tensión, ¿sí? Juan Merlo dice el voltaje, perfecto. La tensión, el voltaje, es el que se va a mantener constante, ¿sí? Si bien puede variar, pero no hacia el caso, porque aquí quien va a variar con respecto a la demanda que tenga la carga es la corriente. Entonces, fíjense en el gráfico, tenemos la bobina fija, ¿sí? La bobina fija, la bobina móvil con una resistencia, porque vamos a medir justamente lo que es potencia. Entonces tengo la resistencia limitadora de corriente para que no se me rompa esa bobina, ¿sí? Por eso tengo esa resistencia que limita el paso de la corriente. Y fíjense que la bobina móvil está conectada en paralelo con la línea de alimentación. En este caso, supongamos que una línea monofásica, ¿sí? Fase y neutro. Entonces tenemos la bobina móvil conectada en paralelo con la tensión de alimentación de la línea. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero la bobina fija es la que está conectada en serie con lo que va a consumir la carga. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Va a suceder que los 220 voltios, por ejemplo, damos el ejemplo, ¿no? De 220 voltios en una línea monofásica entre fase y neutro, tenemos una tensión de alimentación de 220 voltios. Supongamos que es fija y es constante, obviamente que puede variar, 210, 230, pero es constante. Entonces, va a tener esa bobina móvil, esa bobina, la bobina móvil de la aguja del instrumento, esa bobina va a tener un campo electromagnético que va a ser siempre el mismo, ¿sí? La potencia, la magnitud de ese campo magnético va a ser siempre el mismo. Pero claro, como esta bobina se encuentra, ¿sí? Por decirlo así, encapsulada entre otro campo magnético que es el de la bobina fija, cuando la carga demande mayor corriente eléctrica, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el campo magnético de la bobina fija? ¿Qué pasa con el campo magnético cuanto mayor es la corriente eléctrica que circula por él? Muy bien, Nelson, crece, aumenta. Aumenta ese campo magnético, ¿sí? Aumenta, muy bien, Juan Merlo. Bueno, vamos entendiendo entonces, ya hemos entendido y aplicado varios conceptos de lo que hemos estudiado eh, anteriormente. Bien, aumenta. Entonces, cuando la carga demande mayor corriente y por el conductor, ¿sí? Donde tenemos conectada la bobina fija que está en serie, como ya vinimos estudiando hasta ahora, entonces el campo magnético en esa bobina va a aumentar, ¿sí? Y al aumentar ese campo magnético y la bobina móvil estar suspendida dentro de ese campo magnético, por una cuestión de repulsión y atracción, vamos a generar el desplazamiento de la aguja del instrumento. ¿Bien? ¿Se entiende? Hay que volver a repetirlo, no hay ningún problema. Ustedes me dicen.
Bien, bueno, eso con respecto, aquí dice, tenemos un poco la definición que les he explicado recién, ¿sí? Donde dice que el ángulo de giro de la bobina móvil será proporcional al producto de ambas, ambas y por ello la potencia consumida por el circuito. Porque obviamente que eh, sabemos que tenemos la constante de la tensión de alimentación y que al ir aplicándole o a ir demandando cada vez mayor corriente eléctrica, el famoso paso de los electrones, va a ir generando un campo magnético, electromagnético mayor que va a ir generando una mayor deflexión de la aguja del instrumento. ¿Sí? Por eso es que dice que el ángulo de giro de la bobina será proporcional al producto de ambas. ¿Bien? Bueno, tenemos conectado en forma directa con transformador de intensidad y toma de tensión directa, con transformador de intensidad y transformador de tensión. Estas son las variables, ¿sí?, de montaje del instrumento en dicho tablero, ¿sí? El tipo de montaje que puede estar en un tablero. Entonces ustedes van a ver que aquí tenemos, ¿sí?, allí tenemos el instrumento, ¿sí?, de un sistema monofásico, ¿bien? Y tenemos fase y neutro. Este es el que estudiamos recién, ¿sí? Luego tenemos con transformador de intensidad y toma de tensión directa, ¿sí? Que sería este el caso donde justamente en la bobina móvil, ¿sí?, donde allí alimentamos con la tensión eléctrica, supongamos en este caso 220 voltios entre fase y neutro, pero la corriente está aislada, ¿sí? Está aislada mediante este transformador que está colocado en el conductor de fase, ¿sí? Está colocado en el conductor de fase y como pueden ver, en esos dos terminales se conecta al instrumento, ¿sí? Allí donde se conecta el instrumento. Bueno, de esa forma, con un transformador de intensidad y toma de tensión directa, es una forma también de medir y tener, por decirlo así, ya un transformador, ¿sí?, de intensidad, en la cual me permite ya medir corrientes muy elevadas, ¿sí?, según la relación de transformación de este instrumento con respecto al que tenemos en el panel, ¿sí? Bien. Porque recuerden de que por el instrumento pueden circular ciertas cantidades de corriente, pero también cuando las corrientes ya son muy grandes, ¿sí?, la sección de los conductores ya son de dimensiones elevadas, ya también resulta una cierta peligrosidad, entonces se busca realizar esta aislación, ¿sí?, con respecto al instrumento, por una cuestión de seguridad eléctrica. Y es por eso que allí se llega mediante estos transformadores para que al instrumento le vayan señales mucho más pequeñas de la que realmente estamos midiendo. Bien. Y en el tercer caso tenemos con transformador de intensidad y transformador de tensión. En este caso tenemos justamente, como la palabra lo dice, un transformador de tensión. O sea, un transformador
No es parecido a este, nada más que tenemos un primario y un secundario, en donde nosotros le ponemos 380 voltios y de este lado medimos 38 voltios, ¿sí? Eso es para trabajar con tensiones y corrientes seguras, como vuelvo a repetir recién, y no colocar el instrumento en un circuito donde las corrientes son extremadamente elevadas, con el peligro que eso conlleva, porque estamos hablando de conductores quizás de esa sección. Miren la virome, la sección que tienen, y miren este transformador que tiene una capacidad para una corriente nominal de 200 amperes. Entonces, hacer circular 200 o 300 amperes directamente por el instrumento se considera una cierta peligrosidad. Entonces vamos a ver que en industria, en tableros de grandes potencias, donde hay grandes demandas, los instrumentos están debidamente aislados para la seguridad del operario, ¿sí? Que se presenta allí en el lugar, en un tablero, abrir la puerta del tablero y que el tablero por el instrumento no estén pasando 200 o 300 amperes, porque es terriblemente peligroso. Entonces van apareciendo estas opciones, como en el caso ya de la tercera opción de la gráfica aquí que tenemos, en donde entre fase y neutro alimentan la bobina móvil con un transformador de tensión. ¿Qué hace? Reduce la tensión, generalmente la reduce siempre en proporción, en el caso de un transformador 10:1, 20:1, ¿sí? Y exactamente lo mismo pasa con el transformador de intensidad eléctrica. Entonces aquí tenemos al instrumento completamente aislado de los conductores de alimentación, ya sea para alimentar la bobina móvil, en este caso, que es por donde ingresan los 220 voltios en este caso, y el transformador o de intensidad o corriente para manejar lo que es alimentar la parte de la bobina estática del instrumento, ¿sí? Pero ahí ya estamos debidamente aislados el instrumento de esa gran fuente de alimentación. Bien, ¿quedó claro eso? Los conceptos. Bien, vamos a continuar quedando claro este concepto de lo que es el batímetro, ¿sí? Y las diferentes formas de los conexionados para la seguridad, nuevamente, que vuelvo a repetirles que es lo que habíamos hablado anteriormente. Ya para entrar a lo que sería un circuito del tipo monofásico, ¿sí? A un circuito del tipo trifásico. Bien, donde ya tenemos batímetros trifásicos para trifásica equilibrada, desequilibrada o desequilibrada con neutro. Bien, página 32 del apunte, si no me equivoco, 31. Sí, página 32. Bueno, aquí tenemos unos batímetros trifásicos, bien, ya montados en la alimentación, ¿sí? Seguimos con el principio del funcionamiento del instrumento electrodinámico. Y bueno, aquí tenemos las tres fases, ¿sí? RST en trifásica, hoy ya llamada línea 1, línea 2 y línea 3, ¿sí? Que alimentan al instrumento, ¿sí? Fíjense que está alimentando al instrumento las tres fases, ¿bien? No sé si lo alcanzan a ver bien, es el gráfico
superior de la página 32. Allí da un ejemplo para medir potencia en conexión directa, ¿sí? Muy poco utilizado esto en industria, en alta potencia. Y esta configuración que ven aquí, ¿sí? Que aquí tiene los tres transformadores, ¿sí? De corriente. Esta es la más segura, la más utilizada en industria y en altas potencias. Los tres transformadores de corriente y una referencia, ¿sí? De una de las fases para medir la potencia en cada fase individualmente. Bien, fíjense que ahí dice el batímetro solo tiene una aguja con dos bobinas fijas y dos bobinas móviles unidas, ¿sí? Se comprueba con el montaje de la figura que cuando la corriente no es continua, la lectura de los vatios no es lo mismo, producto que se obtiene de multiplicar los amperios por los voltios sacados de un amperímetro y un voltímetro. Es decir, A por B no es igual a watts. Esto es así porque en corriente alterna existe un factor de potencia llamado coseno de phi, cuyo valor deberá tender siempre a 1 o a menor que 1, pero está estipulado por reglamento que la distribuidora de energía eléctrica te obliga a mantenerte dentro de los valores 0,95 y 1. Bien, esto es un poco lo que hemos leído ahí en esos renglones del apunte, lo que vimos la clase pasada con respecto al coseno de phi y algunos conceptos que habíamos visto con respecto al triángulo de potencias, las diferentes potencias que aparecen según las cargas que allí tengamos conectadas. Por eso es que habíamos hablado de una potencia aparente, ¿sí? Una potencia activa. Se cortó, dice Nelson Roy. A ver, pregunto si los demás compañeros, Juan Merlo, Rolando dice todo bien. Juan Merlo, Luis también dice que todo ok, así que Nelson, debes tener un problema en tu lugar de origen ahí. Juan Merlo dice todo bien. Bueno, Nelson, cualquier cosa recuerda que la clase está siendo grabada, así que cualquier duda puedes revisar o chequear después en el aula virtual cuando ya quede el link de la clase grabada. Ok, bien, recién vuelve el audio. Bueno, continuemos entonces. Lo que estaba diciendo Nelson y Roy, como para que se enganchen un poco si se había cortado antes, es que habíamos visto el tema de las diferentes potencias, ¿sí? Y lo que aquí dice la apunte en esa definición, que dice que recién vimos vatios en forma de lo que era para la corriente continua, que era corriente por tensión, en corriente alterna ya aparece un factor, ¿sí? Llamado coseno de phi, donde este valor tiene que ser menor o igual a 1, ¿sí? Pero esto, en un circuito de corriente alterna, cuando se van agregando cargas del tipo inductivas, ¿sí? ¿Qué es lo que eran las cargas inductivas, Nelson? Que habíamos visto en las clases anteriores. Había cargas resistivas, cargas inductivas, bien, motores bobinados, exactamente. Esos tipos de cargas que son bobinados, como dice Nelson, que yo al aplicarle una corriente eléctrica se genera un campo magnético, ¿bien? Pero ese campo magnético, ¿sí? Es contraproducente para el mismo paso de la corriente eléctrica que va a pasar por la bobina. Entonces, ese mismo campo magnético que se pone en contra al paso de la corriente eléctrica, eso
justamente es llamado reactancia inductiva, ¿sí? Es la resistencia que es la resistencia que obtiene la bobina en el momento que está pasando el campo magnético, o sea, de forma activa, no de forma pasiva, porque si la mido con un tester en forma pasiva, un bobino de alambre puede tener una cierta resistencia medida con el ómetro, ¿sí? Y me puede dar 20 ohms, ¿sí? Pero esa es una resistencia que es la resistencia del alambre lo que estoy midiendo. Pero aquí yo lo que quiero diferenciar es, una cosa es la resistencia del alambre y otra cosa es la resistencia que opone o que se pone la bobina cuando en ella se está generando el campo magnético. Ese campo magnético opone al mismo paso de la corriente eléctrica que está pasando por la bobina. Entonces allí la corriente se atrasa, ¿sí? En lo ideal se atrasa 90 grados con respecto a la tensión. Y esto es contraproducente para los circuitos de alterna, porque habíamos visto en las clases anteriores qué pasaba con la señal alterna cuando la corriente se atrasaba. La corriente, por decirlo así, tiene que ir de la mano con la tensión, con la FEM, ¿sí? Tienen que ir juntas para entregar todo de ellas al mismo tiempo, en el mismo instante. Si una pasa primero y después viene la otra, justamente las dos no pueden hacer el trabajo juntas. Por ende, el rendimiento se cae. Bien, pero la distribuidora de energía eléctrica a nosotros nos cobra la unidad de medida kilovatio hora, ¿sí? No volt hora. Entonces la distribuidora se va a empezar a enojar cuando vea que los valores de volt que está consumiendo nuestro sistema, digo, industria, fábrica, lo que sea, digo porque esto en alta potencia, cuando absorba toda esa energía, y en los medidores de trifásica los tiene el medidor de volt-ampere, también tiene el medidor de kilovatio hora. Entonces ellos van a sacar la relación que hay entre volt-ampere hora y kilovatio hora y van a decir, este tipo está completamente desfasado porque tiene en su vivienda, en su taller, en su industria, demasiadas cargas inductivas y no la está contrarrestando con nada. Y vuelvo a repetir, la relación tiene que ser de 0,95 a 1. Entonces, para que esa relación se dé, yo necesito, como por allí dijo, no me acuerdo si Juan Merlo o Roland o Nelson, de bancos de capacitores, porque los capacitores funcionan totalmente inverso a lo que sería una inductancia. Los capacitores tienen la capacidad de adelantar la corriente con respecto a la tensión, y es por eso que mediante algunos tipos de cálculos nos van a decir este capacitor es el correcto según la potencia en kilovolt-ampere reactivo, el capacitor correcto que hay que colocar en la instalación para traer toda esa corriente y ponerla en fase, ¿sí?, con la tensión, para que vayan lo más juntas posible. Quizás no puedan ir juntas, yo digo que ir juntas en la misma fase sería este coseno de phi con un valor de 1, ¿sí? Y que yo les dije que el valor de 1, hablado en la forma de lo que es transformación de energía, sería que toda la energía que me entregó la distribuidora, supongamos, me entregó 500 volt-ampere, yo transformé todos esos 500 volt-ampere en watts, ¿sí? Si yo transformé toda esa energía en volt-ampere en watts, allí tengo una relación de 1, ¿sí? Del 100%. Quiere decir que estoy aprovechando el 100% del rendimiento de toda esa energía, que no es más ni menos que todo el movimiento de electrones que ingresa hacia la carga, lo estoy transformando en energía útil, ¿sí? En energía eficaz. Y allí transforma el 100% de todos esos electrones en energía
Perfecto. Eso es un coseno de phi de 1. Pero ahora si yo en la empresa tengo un coseno de phi muy malo del 0,5 o 0,6, quiere decir que la distribuidora me está entregando una cantidad enorme de energía y yo solamente estoy transformando en energía útil el 60%. Pues bien, pero yo estoy pagando el 60%. Entonces, hoy con estos medidores de energía trifásicos o monofásicos que son electrónicos, ellos ya tienen en el menú interno del medidor, tienen la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia activa. Entonces pueden saber tranquilamente cuál es el coseno de phi y qué tal estamos aprovechando la energía eléctrica que ellos nos están vendiendo. ¿Y por qué le va a molestar ese valor a ellos? Porque imagínense que ellos, para entregarnos a nosotros toda esa energía que supuestamente vamos a demandar o van a demandar nuestras cargas, al ingresar, digo, a las cargas, las corrientes, en la unidad que hemos visto que es volt-ampere, potencia aparente, ¿qué sucede? Ellos van a ver que tenemos, como dije recién, un 0,6, un 60%. Los conductores, para alimentar a esa carga, digo, la carga que ingresan a la industria, pero los conductores que vemos por el preensamblado, el transformador de la esquina que dice 600 volt-ampere o 630 volt-ampere, ¿sí? Se va a ver obligada la distribuidora a aumentar el tamaño del transformador porque el fulano no quiere corregir el coseno de phi y el transformador tiene que poder entregar toda esa potencia, pero como no la está utilizando la industria esa porque está con los valores muy desfasados, es que obliga a la distribuidora o a aumentar el tamaño de los conductores o aumentar el tamaño del transformador, y por ende, como eso no lo puede hacer porque eso ya está calculado así, es que lo obliga al de la industria a que corrija su coseno de phi. Entonces, si él está en 0,6, bueno, tendrá que optar por corregir ese coseno de phi con banco de capacitores y mantener en fase o lo más cercano al 1, ¿sí? Mantener en fase o lo más cercano a 1 la corriente y este coseno de phi, mantenerlo dentro de esos valores, ¿sí? Por eso es que la distribuidora de energía eléctrica eh, multa a las empresas que están con este coseno de phi en un mal valor por este tema, ¿sí? Porque si no, se le acaba muy rápido la potencia disponible del transformador que tiene en la esquina, que es una locura de potencia, 630 kilovolt-ampere, se le acaba muy rápidamente y es porque la está entregando la energía, pero vos no la estás usando, estás aprovechando solamente un 60%. ¿Bien? Juan Merlo dice bien, perfecto. Bueno, vamos a... Estaba aquí la presentación. Esta era la página. La 32. 32. Bien, vamos a la página 32 del apunte, ahí donde vimos el tema ya en un sistema trifásico, el batímetro en un sistema trifásico. Luego aquí tenemos el cofímetro, ¿sí? El cofímetro es este que nos va a medir el coseno de phi, esa relación que hay entre la potencia activa y la potencia aparente. La potencia activa y la potencia aparente. Por eso es una relación,
es la relación, ¿sí? Es la relación que hay entre la potencia aparente, como vieron recién en el video, la potencia aparente era el lado más largo del triángulo, o sea, de la hipotenusa. Siempre esta hipotenusa puede ser más larga o igual a la potencia activa. Nunca va a ser menor porque no puedo tener mayor potencia eficaz o útil de la potencia que me han entregado. ¿Se entiende? Entonces, la potencia aparente es la potencia que me entregan y en función a las cargas que yo tenga en mi circuito, las van a hacer más o menos potencia activa. Bien, por eso es una relación que hay entre la potencia aparente, que es la hipotenusa del triángulo, perdón, la relación que hay entre la potencia activa y la hipotenusa del triángulo, que es la potencia aparente, la potencia que me están ofreciendo en el caso de, puede ser un transformador, ¿sí? Entonces, ya teniendo ese concepto claro, vamos a ir al instrumento, al cofímetro, ¿sí? Es un instrumento del tipo electrodinámico también, ¿sí? Y aquí lo van a ver en la página 33 del apunte. Ahí tenemos un instrumento, como lo ven, coseno de phi, ¿sí? Fíjense el diagrama interno del instrumento. Tenemos, ¿sí? Tenemos bobinas fijas, dos bobinas móviles, ¿sí? Hasta ahí muy parecido a lo que sería el batímetro, porque va a medir la relación que hay entre dos potencias, ¿sí? Dos potencias diferentes. Entonces, fíjense que las bobinas móviles, una de ellas tiene una resistencia y la otra tiene una inductancia. Bien, esos dos elementos, fíjense, porque recién en el video ustedes vieron de que el cateto adyacente, que era la potencia activa, ¿sí? La parte de abajo del triángulo, después teníamos la aparente, que era la hipotenusa, y el cateto opuesto al ángulo, que era la potencia reactiva, ¿sí? En el video, la potencia activa hizo referencia y tenía un simbolito así, que era el símbolo de la resistencia, porque estaba tratando de demostrar lo que venimos hablando ya hace un tiempo, en donde justamente los circuitos resistivos son los que transforman toda la energía eléctrica con la que yo lo alimento, la transforma toda en potencia calórica, ¿sí? Entonces, de esa forma quiere decir de que el 100% de la corriente o de la energía que yo le entrego, el 100% lo transforma en potencia activa. Bien, esos son los circuitos resistivos, ¿sí? Bien, acá estamos Juan Marlo. Ya pensó que se nos habíamos ido. Bien, bueno, y así como recién vieron en el video, en donde figuraba para la potencia activa, estaba allí dibujado el símbolo de la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, cuando es atravesada, ¿sí?, por la corriente eléctrica, no se genera campo magnético alguno, ¿sí?, a diferencia de lo que hemos estudiado de la inductancia. La resistencia no genera campo magnético alguno y entonces la corriente y la tensión van en fase, ¿sí? Están en fase
la resistencia atravesada, como les dije antes, por la corriente y la tensión eléctrica, las dos juntas van atravesando la resistencia eléctrica. Entonces, como van las dos juntas, estas dos magnitudes que son producto, como dijimos, I por B, entonces si I por B es potencia, en un circuito resistivo puro, cuando se ve atravesada por esta corriente y esta tensión eléctrica que están yendo en fase, están yendo en juntas, las dos juntas realizan el trabajo, ¿sí?, en la resistencia. Por ende, realiza el 100% del trabajo porque están juntas. Ahora, diferentes, como por allí expliqué la clase pasada, no creo que la anterior, cuando vimos la representación de una onda senoidal, cómo se atrasaba 90 grados la corriente con respecto a la tensión en un inductivo, y entonces solamente quedaba el 50% de potencia útil, y el resto era potencia que se perdía porque justamente no llegaban juntas al trabajo. Entonces el único momento que llegaban juntas era donde se solapaban, no sé si se acuerdan, las dos señales de corriente alterna, y ese era el momento justo donde realizaba trabajo esas dos señales. Pero claro, con un desfasaje de 90 grados, y bueno, como ya sabemos, por el campo magnético que genera la bobina. Bien, entonces es por eso que este cofímetro, más allá de que es un batímetro en su interior, tiene adosado estos dos elementos, una resistencia y una reactancia, justamente para que la corriente alterna, cuando ingrese a la resistencia que alimenta a una de las bobinas móviles y la reactancia alimenta la otra bobina móvil. Entonces, como es un producto, la corriente, cuando atraviese la resistencia eléctrica, ¿sí?, la va a pasar completamente, y en caso de la reactancia, la resistencia, la corriente se va a quedar atrasada. Entonces va a haber una diferencia, ¿sí?, entre ambas bobinas, porque una, ¿sí?, va a estar dejando pasar más corriente que la otra, y ese desbalanceo entre ambas bobinas va a realizar el desplazamiento de la aguja del instrumento. Bien. Simplemente para aclarar un poco. Bien, acá estamos nuevamente, ¿sí? Bueno,
Fíjense que dice que el factor de potencia en una instalación debe ser siempre inductivo, pero también puede ser que de haber en el circuito condensadores de alta capacidad, el factor de potencia fuese capacitivo o negativo, lo cual está prohibido. O sea, ¿y qué pasaría si de repente mi circuito se pone netamente o prácticamente mayor porcentaje capacitivo que inductivo? Es lo mismo, tenemos la misma pérdida de potencia que si fuese inductivo. O sea, lo que acabo de decir en el apunte es que podía ser un valor mayor a 1. Claro, Juan Merlo, que se adelante la corriente. ¿Qué pasaría en este caso? Que saque las cargas, descargue las cargas, y como el tablero, el banco de capacitores, el tablero de comando del banco de capacitores no es automático, sino que es manual, supongamos. Un ejemplo que doy, que ya prácticamente no lo hay. De repente saqué las cargas, o sea, desconecté todos los motores que me generaban una carga inductiva y me olvidé de apagar el banco de capacitores. ¿Qué pasaría en ese caso? El consumo de la corriente. Supongamos que ese ha sido un banco de capacitores calculado para contrarrestar la potencia reactiva de una carga de motores, qué sé yo, 1 kilovolt-ampere, ¿sí? Una cierta X cantidad de motores que en su consumo dan 1 kilovolt-ampere, o sea, 1000 volt-ampere. De repente vino alguien, calculó un banco de capacitores para contrarrestar todo eso, y el banco de capacitores pone en fase, ¿sí?, la corriente con la tensión prácticamente muy cerca a 1, porque está en el valor correcto que la distribuidora solicita, que es como mínimo 0,95 a 1. De repente esta persona apagó la máquina, desconectó todos los motores, pero se olvidó de desconectar el banco de capacitores, ¿sí? Juan Merlo dice la lectura era negativa. Exacto, sí, el cofímetro me va a marcar una lectura negativa, pero ¿y qué pasaría con estos capacitores si quedarían conectados todo el tiempo en, con respecto a la línea? Porque las cargas inductivas se han ido. ¿Qué sucedería? El consumo de corriente que tenemos ahí. ¿Qué estaría midiendo el medidor de energía? El medidor de energía eléctrica trifásica, que estaría midiendo en ese momento cuando apagaron todos los motores, pero quedaron conectados los bancos, ¿sí?, con los capacitores. ¿Consume corriente estos capacitores? Esta carga capacitiva. Exacto, Juan Merlo. ¿Sería un problema para la línea? ¿Qué piensan ustedes? Nelson, Juan Merlo. Bueno, les cuento que si queda problema para la propia instalación, Nelson dice que no sé lo que pasaría. Bueno, ¿qué sucedería aquí? Quedaría, como dijo Juan Merlo, una carga capacitiva. O sea, el medidor seguiría tomando lectura como si hubiera una carga conectada al circuito, ¿sí? Los capacitores se descargan. No, Edgar, no se descargarían porque justamente han desconectado las cargas, ¿sí? También los capacitores en corriente alterna se van cargando y descargando, ¿sí?, a 50 ciclos por segundo, pero a esa velocidad prácticamente los capacitores estarían todo el tiempo conectados.
entonces quedarían demandando corriente, ¿sí? Porque esa carga y descarga del capacitor, estos capacitores de grandes valores que eran para contrarrestar el atraso de la corriente que me generaban todos estos motores, que la sumatoria daba algo así como 1000 volt-ampere, ¿sí? Entonces, es totalmente contraproducente y muy peligroso también que queden conectados y que formando un circuito capacitivo, ¿sí?, a la línea. Bien, porque van a quedar consumiendo absolutamente o prácticamente lo mismo, ¿sí?, que si estuviera conectada la carga, ¿sí?